Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos desde Ciudad Universitaria en este programa de TV UNAM, donde seguimos atentos a lo que ocurre con el quehacer universitario, pero también dándole seguimiento a esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2. Y para comenzar, les recordamos que nuestras vías de comunicación permanecen abiertas para que ustedes nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, comenzamos la semana hablando sobre las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2. Sabemos que son efectivas para prevenir que las personas desarrollen una enfermedad grave, pero no previenen del contagio. Sobre esto nos explica el doctor Rosales en la siguiente cápsula. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Una pregunta interesante es, ¿por qué las vacunas no prevén las infecciones? Bueno, recordemos cómo funciona el sistema inmunológico. La respuesta inmunológica consta de dos partes. Una, la respuesta de anticuerpos, que es la fabricación de proteínas especiales que se unen específicamente al virus y lo neutralizan. Esto es, los anticuerpos se unen al virus e impiden que infecten a nuestras células. La otra respuesta inmunológica es la respuesta de células de memoria, los linfocitos B y los linfocitos T. Estas células permanecen en nuestro cuerpo en reposo y a una nueva exposición al virus son activadas para fabricar nuevos anticuerpos. El virus SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación muy corto. La mayoría de las personas infectadas se vuelven contagiosas a los pocos días. Entre 2 y 3 días ya están esparciendo nuevos virus. Las células de memoria entran en acción más o menos 2 semanas después de que se inicia una infección. Y entonces, los nuevos anticuerpos impiden que se desarrolle una enfermedad grave. Sin embargo, para entonces la persona ya transmitió muchos nuevos virus. Por tanto, las vacunas sí funcionan y cumplen con su misión, que es la de proteger a las personas del desarrollar una enfermedad grave. Pero como el virus tiene un periodo de incubación muy corto, no impiden que se transmitan nuevos virus, aun cuando las personas han sido vacunadas. Por tanto, las vacunas son útiles para que no haya muchas hospitalizaciones ni fallecimientos, pero desafortunadamente se sigue diseminando el virus. Por tanto, debemos de tratar de reducir las infecciones. Cuídense mucho. Gracias. Para determinar cuáles han sido las causas y los efectos que esta pandemia está dejando a nivel global, no solamente la salud es importante, también hay factores sociales, económicos y culturales que ayudan a determinar el comportamiento de esta crisis. Recordarán que hace algunos meses el doctor Carlos Castillo nos platicó en este espacio que a raíz de su trabajo de investigación en la Universidad Johns Hopkins se integraba como miembro a algunos proyectos internacionales e interinstitucionales para analizar el impacto y los efectos de esta crisis a nivel local y global. Y para compartirnos su experiencia y algunos resultados, el día de hoy saludamos al doctor en epidemiología, Carlos Castillo Salgado, quien es egresado, recordamos, de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, que actualmente se ocupa de temas de mortalidad y de desigualdad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a la distancia de nueva cuenta aquí en este espacio universitario. Muy buenas tardes, señora Rosa. Un gran placer de estar con usted y con el programa de televisión de la UNAM. Muchas gracias, doctor. El gusto es nuestro y en aquella emisión pues hicimos una pausa o el compromiso de volvernos a encontrar para que nos platicara de este trabajo colaborativo que tiene usted siendo miembro de la Universidad Johns Hopkins en este trabajo colaborativo de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué consiste este grupo asesor técnico del que usted es miembro, doctor? Gracias por la pregunta. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas han indicado que es importante movilizar los expertos mundiales
para apoyar y asesorar en el reconocimiento de qué es lo que está pasando con el concepto de exceso de mortalidad por COVID-19 en cada uno de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Por parte de Naciones Unidas, tenemos el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Es muy importante porque es el departamento que produce la demografía, las tablas de vida y el reconocimiento del impacto de los indicadores económicos y sociales. En América Latina, ellos tienen la oficina que todo el mundo conoce que se llama CEPAL. La CEPAL es la estructura que tiene este Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas en Nueva York, en América Latina, y está localizada en Santiago de Chile. Y para nosotros es un conjunto de más o menos 60 expertos mundiales de todas las regiones del mundo, no de todos los países porque no, es imposible poder movilizar la colaboración técnica. Por tanto, tenemos, dependiendo del área específica de trabajo de este grupo asesor fue organizado para asesorar tanto a Naciones Unidas como a la OMS sobre el exceso de mortalidad por COVID-19 a nivel mundial. Primera fase fue bastante compleja, considerando que 70 países del mundo no tienen estadísticas vitales ni registros civiles. Y esto obligó a la movilización de los mejores expertos mundiales de demografía y de tratar de establecer cómo manejar la ausencia de los datos tradicionales que genera los registros civiles. Desde luego, se utiliza tanto los censos como encuestas específicas que nos permite entender qué está pasando en cada uno de los países. Este primer proceso fue concluido en mayo. Y en mayo se presentaron y ya está a disposición del mundo cuál es el exceso de mortalidad por COVID. Muy bien, doctor, para poder realizar esta asesoría global, platíquenos un poquito cómo se da la metodología, cómo se da el trabajo conjunto entre expertos, entre países y entre instituciones. ¿Cuáles son esos factores que van considerando para poder lograr estos resultados y, por lo tanto, pues dar estos puntos a seguir como asesores? Muy buena pregunta. Recordar que tanto las Naciones Unidas como la OMS tienen programas específicos que se dedican a realizar este tipo de actividades, pero debido a la enorme complejidad y dificultades que existe, requirieron de la asesoría adicional de todos los expertos. Pero, por ejemplo, en el área mía existen 3 oficinas especiales que hay en Ginebra, que se dedican específicamente a ver los determinantes sociales, no solo de COVID, sino de todos los eventos de salud. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través de una estructura de colaboración en línea virtual. Hacemos tareas específicas en la identificación, primero, de la información que está disponible en los núcleos científicos, en nuestras instituciones. Como usted sabe, Hopkins es uno de los países que tiene, una de las universidades que tiene un monitoreo muy completo de COVID-19 a través de la estructura del dashboard que todo el mundo utiliza. Trabajamos entonces teniendo reuniones individuales de pequeños grupos y luego del plenario, básicamente 2 veces por mes, hasta lograr la caracterización de qué modelos se van a utilizar para aquellos países que tienen información y con los que no tienen información de registros civiles. Y esto hace que expertos tan importantes como nuestros demógrafos en Australia tengan una sobrecarga para poder hacer la validación de información.
También cada uno de los países que tienen estadísticas de salud, incluyendo México, envió la información de mortalidad a Ginebra. Entonces tuvimos acceso a toda la mortalidad del mundo generada por las estructuras gubernamentales. Sin embargo, estas bases de datos gigantescas y tuvieron tres parámetros importantes. Uno, el sexo, cuál fue el sexo que fue afectado en la mortalidad, el grupo etario y condiciones económicas que estaban dirigidas a través o consideradas por el tipo de país, ya sea un país de bajos ingresos, de medianos bajos ingresos, de medianos altos ingresos y de países de alto ingreso. Como usted sabe, México está en el grupo de ingresos medianos altos. Muy bien, doctor. Sexo, entonces, edad y contexto económico son los principales factores que ayudaron para entender este contexto. Y le quería preguntar justamente en el mes de mayo que pues se hablaba en términos oficiales, de acuerdo a estas cifras, se hablaba de 6.2 millones de muertes entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, la OMS dio a conocer otro resultado que podría sumar hasta 15 millones de personas. ¿Por qué es importante este nuevo conteo, doctor? ¿Para qué se puede utilizar estos datos y por qué es relevante además darlos a conocer y seguir trabajando sobre estas mismas líneas y estos mismos factores determinantes? Bueno, porque hemos podido ver que la pandemia tuvo distintas olas y las primeras olas no fueron las que tuvieron el máximo impacto en la mortalidad. Entonces podemos ver que se aceleraron la mortalidad y el número de casos diagnosticados a través de las pruebas positivas. Este ajuste que se hace, siempre tenemos que incorporar lo que se llama límites de confianza o de certidumbre. Por eso usted puede ver que hay un margen entre un valor y otro, y estos valores están reflejando con qué confianza estamos trabajando con estas cifras. Lo que está pasando y lo que hemos visto es que durante el segundo periodo que se dio en el 2021, tuvimos una gran degeneración de muertes y entonces se intensificó el número tanto de casos como de muertes a nivel mundial. Muy bien, doctor, platíquenos para irnos a lo que está sucediendo o a lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿cuáles fueron los resultados o el acercamiento que ha tenido desde esta investigación con respecto a las cifras y a la situación de la pandemia en términos específicos sobre muertes por COVID-19 en este periodo de tiempo? Bueno, acordar que la pandemia no se ha terminado. Hay un error importante en que la población tiene que entender que la pandemia está muy activa. Está matando menos, pero les voy a dar las cifras del último mes. En el último mes, los Estados Unidos tuvo 3 millones de nuevos casos. No es algo que podemos indicar que ya la pandemia se ha eliminado. 3 millones en un mes. En un mes. También podemos ver que, por ejemplo, Taiwán, y vea el contexto de Taiwán. En Taiwán, en toda la pandemia, han tenido 2.9 casos, 2.9 millones de casos. En el último mes han tenido 2.2 millones. La mayoría de los casos de Taiwán ha sido en el mes pasado. Si podemos ver Alemania ha tenido más de 1 millón de casos en el último mes. Entonces estamos viendo que hay un enorme número de nuevos casos a pesar de que se está midiendo menos. Ya no hay estructuras de pruebas que se estén dando en todas las áreas como fue
a la mitad de la pandemia. Entonces estamos viendo que hay un subregistro de estos millones de casos que están ocurriendo. Y aún así Recordar siguen siendo México, muy elevados. Es muy elevado. Y el problema es que la población ha dejado de usar las medidas de salud pública, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Hay alta transmisión. Podemos decir que por las estadísticas que acabo de recibir ayer de México, tenemos básicamente en un solo día ha habido más de 20,000 nuevos casos en México. Estas son las estadísticas oficiales. 20,000 nuevos casos de COVID en México. Un día antes, en un día. Cifras oficiales. Pero eso no está solo ocurriendo en México, está ocurriendo en todo el mundo. Y esto obliga, y me parece importante y pertinente informar a la población que tiene que mantener las medidas de protección, particularmente el uso de mascarillas, cuando están en espacios cerrados o cuando están con grupos grandes de población. Muy bien, doctor, gracias por recordarlas. Siempre son útiles y necesarias, más considerando justamente que estamos atravesando por esta quinta ola de contagios. Doctor, por supuesto, usted se refiere a la investigación, que es su materia principal de trabajo, su interés principal. Tiene que ver con este monitoreo, con las colaboraciones y la información que se va recogiendo a nivel internacional. Pero me gustaría preguntarle acerca de los objetivos o el alcance que puede tener esta investigación, digamos, de forma inmediata en un futuro. O sea, cómo toda esta información que se va recabando puede funcionar para realizar modelos o para realizar escenarios predictivos con respecto a lo que sucederá con esta pandemia que continúa activa, como bien nos dice. Pues es una pregunta muy importante y le agradezco que la haya hecho. Las lecciones aprendidas son muy importantes para realmente la contención de esta pandemia, pero también para entender qué es lo que va a pasar con COVID-19 el próximo y los próximos años. Ya se está considerando que tendrá que haber vacunaciones masivas cada año, como ocurre con influenza. Entonces, se está discutiendo de cuál es la estructura de esas nuevas vacunas que deben de proteger a las poblaciones. Con respecto a lecciones también aprendidas, es entender que hay grupos mucho más vulnerables que han sido afectados de manera desproporcionada en todo el mundo. Y esa es la segunda actividad que yo realizo como co-chair del grupo del impacto de las desigualdades de salud en el exceso de mortalidad de COVID. Y ahí estamos movilizando a las mejores mentes y centros de investigación del mundo para poder entender las distintas dinámicas. Por ejemplo, parte de mi equipo está trabajando con un centro muy importante en Noruega, es el mejor centro para la medición de las desigualdades en COVID, pero también estamos trabajando con la Universidad de Stellenbosch en África, en Sudáfrica, para tratar de reconocer cómo se comporta en las áreas rurales. O estamos trabajando con la Universidad de Leicester en Inglaterra para entender realmente qué está pasando con grupos que están altamente afectados por la exposición que ocurre tanto a nivel de ciudades, pero tomando en cuenta la etnicidad y la raza. Como usted sabe, en Estados Unidos y en muchos países, el concepto de raza es fundamental, es el que ha estado más altamente afectado y ocurre en muchos otros países. El concepto de raza está siendo estudiado por este grupo, pero además nuestro grupo tiene colaboradores muy importantes de la Universidad de Oxford y equipos que estratégicamente están en el mejor nivel para poder entender la dinámica de cuál es el exceso de mortalidad que puede ser explicable
por los determinantes sociales. Y todo esto que ya nos platicó, doctor, podríamos seguirlo escuchando, pero el tiempo se nos está terminando y solamente quisiera preguntarle, porque imagino que ustedes, este grupo de expertos que trabajan cotidianamente, cuando reciben resultados, cuando reciben información, pues están satisfechos, digamos, con esa parte de las dudas que ya estaban trabajando, pero les van surgiendo más y más. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo que están tendiendo y atendiendo ahorita, digamos, en un mediano o largo plazo, con respecto a este exceso de mortalidad, pero con respecto a lo que va a suceder con la pandemia, desde dos visiones distintas que se conjuntan en esta colaboración, que son la OMS y la ONU? Bueno, la primera cosa es que, por ejemplo, las Naciones Unidas ha solicitado, y CEPAL acaba de abrir un portal para poder revisar qué está pasando en América Latina con respecto a la influencia de los indicadores económicos y sociales y a qué grupos está afectando, particularmente a los grupos étnicos, a los grupos de aborígenes en toda América ha estado altamente afectados, y el grupo de CEPAL ha creado un portal para poder discutir a nivel latinoamericano qué es lo que está pasando. Con respecto a otras de nuestras actividades, estamos creando los estudios de caso que puedan ayudar a los países a poder diferenciar cómo usar el marco de los determinantes sociales para entender qué está pasando, por ejemplo, en algunas áreas rurales de África con respecto a áreas en el Amazonas, o en ciudades tan grandes como la Ciudad de México o Sao Paulo versus ciudades pequeñas. Todas estas consideraciones las estamos viendo en estudios de caso. Entonces estamos trabajando distintos modelos para luego la Organización Mundial va a crear un resumen y podrá darle a los países metodologías específicas cómo abordar los problemas que están afectando y los factores que están afectando a la pandemia. Muy bien, doctor, pues seguiremos hablando de estos temas porque, como bien nos dice, la pandemia sigue activa con este número de contagios, aunque la mortalidad y la enfermedad grave parezca no tener cifras tan altas. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Carlos Castillo Salgado, epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins, egresado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de este grupo asesor técnico de la OMS y de Naciones Unidas. Gracias por estos minutos, por compartirnos esta información que se puede, a la que se puede tener acceso a través de estos dos sitios y además pues parte también de todo este trabajo que realizan cotidianamente. Muchísimas gracias por estos minutos y por la explicación clara. Gracias, señora Rosa. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, también su casa. Y bueno, seguimos con más sobre este tema, y es que garantizar la salud de los animales que están en contacto directo con las personas es una de las labores fundamentales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Enseguida conoceremos cómo trabajan a través de esta pieza de los reporteros de En Trending. Desde leones, vacas, tigres hasta animales pequeños como perros, gatos o hámsters son controlados y monitoreados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el objetivo de garantizar la salud de todas las especies animales, incluidos los humanos. Dentro de las líneas de investigación que nosotros tenemos ciencias económicas, ciencias sociales y salud humana por la interacción de los problemas. Entonces, ¿cómo actuamos de manera práctica? Se revisan los casos, se genera un informe técnico, si tenemos que asesorar a algún académico, a algún especialista, se hace la asesoría, y de todas formas esto alimenta una base de datos para nosotros estar monitoreando. La labor del Departamento de Medicina Preventiva se complementa con el asesoramiento médico que realizan a diferentes sectores de cuidado y cría animal del país. Nosotros realizamos esta vigilancia epidemiológica para poder ofrecer, mejor dicho, en su momento algún tipo de recomendación. Hace algunos años nos pidieron apoyo de parte de Tuxpan por un problema que tuvieron con bovinos de leche y pudimos asesorarlos para la forma en que tenían que actuar ante ese problema. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita, ¿no? La salud involucra desde el bienestar de un animal de compañía como un perro hasta el correcto funcionamiento de la industria alimentaria, que en conjunto garantizan el bienestar de un hogar. Ahora imaginémonos la participación de las colegas y los colegas que trabajan en, por ejemplo, bioseguridad en aves, ¿no?
una de las primeras proteínas de origen animal que se consume en nuestro país es pollo y huevo. Pues imagínate la cantidad de acciones que están realizando para que esos productos lleguen a nuestro plato de la mejor forma y con la inocuidad que debe de ser. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad interviene en distintos procesos, desde el monitoreo de epidemias hasta el asesoramiento médico animal. Cuando un desayuno saludable llega a tu plato, sabrás que los investigadores de esta entidad trabajan todos los días para que eso pase, comprometidos con el bienestar global. Importante labor de esta y de todas las facultades universitarias. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.